Bueno, vamos a explicar un poco el nuevo software de Volata Energy, en el que podemos analizar a partir de archivos Garmin los vaciados energéticos. Cuando vemos la página principal del software, podemos verla estructurada en cuatro zonas fundamentales. En la primera tenemos una parte en la que elegimos los datos de un ciclista a partir de un fichero de carga o los datos de ejemplo. Podemos eliminar y grabar nuevas configuraciones dentro de los parámetros generales. Si entramos directamente al cuadro de parámetros generales, podemos ver que hay varios apartados: nombre del ciclista, el umbral anaeróbico, el índice aeróbico, la velocidad de recuperación, la fecha, el tanque anaeróbico y bueno, indirectamente te puede marcar en función del umbral anaeróbico y el índice aeróbico cuál sería el umbral aeróbico. Por otro lado, hay otra ventana en la que en función al entrenamiento que hagamos, que vamos a cargar de un archivo, recordemos que esta es la parte, no el simulador de series, que lo tratamos en otro vídeo, sino en el análisis de recorridos hechos, de etapas de entrenamiento ya ejecutados, donde nos da pues la información en cuanto a la duración, qué potencia normalizada, el TSS, el factor de intensidad y la cantidad de energía que hemos gastado en kilojulios. Y bueno, luego hay otra zona que es donde cargamos los datos de potencia, ¿vale? Mediante un archivo CSV. Y luego aquí pues aparecerán la gráfica mixta o el vaciado aeróbico o anaeróbico. Bueno, ¿cómo funciona este programa? Bueno, lo primero, necesitamos un archivo de potencia que lo podemos extraer de TrainingPeaks o del propio Garmin, pero la extensión es una extensión FIT, que es la que usan los Garmin por defecto. Bien, lo primero que vamos a hacer es cargar el fichero de configuraciones de ciclistas. Le damos aquí a CSV, cargar CSV, y aquí en este archivo datos de ciclista, si lo abrimos, observamos que es un archivo de texto, ¿vale? En donde aparece nombre del ciclista, fecha, umbral anaeróbico, tanque anaeróbico, índice aeróbico, velocidad de recuperación. En cada línea aparece todos esos datos que aparecen en el título, separados por una coma. A ver, es que estoy grabando solamente parte de una pantalla y es posible que no lo veáis el archivo. Vale. Y creo que ni se está viendo, pero bueno. Voy a abrir ese archivo y ¿qué es lo que ha hecho? Directamente me ha cargado todo ese fichero y puedo ir seleccionando o varios ciclistas diferentes o el mismo ciclista con diferentes fechas, ¿vale? Entonces aquí pongo César 1 de marzo de 2025 y se completa los datos, ¿vale? De aquí puedo eliminar esa configuración y lo que hace es eliminar del fichero de configuración ese nombre. Puedo grabar incluso otro y me añadiría una nueva línea para luego poder seleccionarla. Vale. Y luego lo que tiene también es esta segunda parte, que creo que no se va a ver el archivo. No lo sé, creo que estoy con Camtasia, no veo el explorador al abrirlo. Pero bueno, simplemente seleccionaría uno o varios de los archivos que previamente he convertido
con otro programa que tengo para convertir de un feed, que es el archivo nativo de Garmin, a un archivo también CSV legible en donde aparece el tiempo en segundo y la potencia, y pues selecciono todos los entrenamientos que yo quiero. Incluso puedo seleccionar, voy a seleccionar uno que se llama el pavo. Podría seleccionar varios, pero bueno, he seleccionado solamente un archivo. El pavo es la carrera, la última que corrí, y tengo grabados los datos, que es interesante usar. Vale, pues entonces el programa, al cargar ese archivo, el pavo, aquí en el desplegable aparece solo uno porque he cargado solo uno. Si hubiera cargado varios, podría ir comparando directamente desde aquí. El programa muestra 3 gráficas que en función a los parámetros del ciclista me da el vaciado. Por un lado me da el vaciado de componente aeróbica, por otro lado me da el vaciado de la componente anaeróbica y por otro lado me hace un vaciado mixto, que yo llamo vaciado mixto. Vale, en el que tiene en cuenta tanto la componente aeróbica como anaeróbica. Ya dijimos en vídeos anteriores que la extenuación puede ser debida a un vaciado aeróbico total, un vaciado anaeróbico, cuando son pruebas muy cortas, o puede ser una combinación de ambas, ¿vale? Esto es un fichero de una carrera, como digo, la carrera del pavo en Puente Tocino, no me acuerdo, no sé si era 2018 o 2019, ¿vale? ¿Y qué puedo ver yo? Pues que con estos parámetros del ciclista, cuánto hubiera vaciado en esa carrera. Vamos a suponer que ahora la situación en la que este ciclista tendría actualmente más o menos un umbral anaeróbico de 225, un índice aeróbico de 0,70. El índice aeróbico 0,70, que es una forma de decir cómo tengo el umbral aeróbico con respecto al anaeróbico. 0,70, el 70% de 225 me muestra 157, ¿vale? La velocidad de recuperación es un término que se usa en esta aplicación, cómo de rápido relleno los depósitos aeróbicos anaeróbicos, ¿vale? 0,55 suele ser un valor habitual. Bueno, y el tanque anaeróbico pues se puede obtener de varias formas, haciendo varios test de, por ejemplo, 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos, y por la recta de regresión de tiempo-potencia y la ecuación de la recta, o el término independiente es el que determina cuánto tanque anaeróbico tenemos, pero bueno, que eso también se puede ir viendo en otros vídeos. Vale. Entonces, ¿a dónde vamos? Que este ciclista ahora mismo en la actualidad con estos datos la carrera entera no lo hubiera terminado. ¿En qué nos fijamos? Por un lado, el vaciado aeróbico, o un poco más de la mitad de la carrera, estaría por debajo del 0, cosa que no podría ser. A 0 ya es tenuo. Por otro lado, el anaeróbico también, más o menos por la misma zona, hubiera llegado a valores de 0. Y si observamos el que interesa, el genérico, el vaciado mixto, observo que tampoco hubiera podido terminar la carrera porque una vez que llega a 0 aquí se queda horizontal, pero podría bajar más, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con esta aplicación? Pues sobre todo está usada no para generar entrenamientos porque no tiene esa utilidad. Lo que se suele hacer para generar los entrenamientos es el simulador de serie, que se basa en lo mismo, pero lo que hacemos es simular el entrenamiento y poder determinar
la intensidad necesaria para poder hacer los mismos y que sean ejecutables. Aquí lo que vamos a hacer es, en función a nuestras sensaciones finales, poder evitar tener que hacer demasiados tests durante el año, siempre y cuando hayamos realizado ejercicios que hayamos extenuado. Vale. Pero en este caso preciso, vamos a determinar con ese fichero de potencia extraído del Garmin a qué valores tendría que tener este ciclista para poder acabar esa carrera. Con esos vatios, no que fue en pelotón. Pues lo primero que vamos a subir es, vamos a ir subiendo el umbral anaeróbico FTP, vamos a llamarlo FTP, que tampoco es el FTP, pero bueno. Vamos subiendo hasta 255, 260, 265, 270. Con 270 el índice aeróbico es 0,70 también, un ciclista con poca capacidad aeróbica. 0,70 es muy poca, lo normal ciclista entrenado sería pues, 0,80, 0,80, 0,85, incluso 0,86, ¿vale? Veríamos que con 270 podríamos haber acabado la carrera muertos prácticamente porque hubiéramos terminado al 0%, que eso ya es muy complejo, pero bueno, al límite. El vaciado aeróbico al final hubiera llegado prácticamente también al límite. Y en el anaeróbico, pues bueno, excepto el último sprint final que hubiera llegado al 50%, son números asequibles, pero el problema es que ya la acumulación de ir tiempo por encima del umbral aeróbico de este 189 hubiera ocasionado que llegara exhausto. La diferencia de este programa con respecto a otros métodos de cálculo es que si otros métodos solamente tienen en cuenta el vaciado anaeróbico. Aquí, al tener en cuenta ambos, podemos ver cómo acabamos realmente. Hemos visto que con 270 de umbral anaeróbico podría haber terminado, pero en este caso vamos a comparar este mismo ciclista con uno que tiene el mismo tanque anaeróbico, el mismo umbral aeróbico, sin embargo tiene más capacidad aeróbica. Tiene el umbral aeróbico más elevado. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0,75. Entonces, ¿qué observo? Pues que teniendo el mismo umbral anaeróbico, al final de la carrera hubiera terminado mucho mejor sobre quitando el último tramo al 40%, y mi umbral, mi vaciado anaeróbico sigue siendo el mismo en toda la carrera. Sin embargo, mi vaciado aeróbico al final de la carrera estaría en torno al 35%. Cosa que cuando tenía el 0,8, perdón, el 0,7 hubiera vaciado. Y si observo el cambio en el vaciado anaeróbico sigue siendo el mismo. Voy cambiando, no se toca la componente anaeróbica. ¿Por qué? Porque va en función al umbral anaeróbico y al tanque anaeróbico. Bien. ¿Qué observo con esto? Pues que dos ciclistas con el mismo FTP, vamos a llamar FTP, aunque no es el mismo número, pero muy similar, el mismo tanque y tal, vacían aeróbicamente de la misma forma. Sin embargo, en el final de la etapa, el tener un índice aeróbico, o lo que es lo mismo, un umbral aeróbico muy elevado con respecto al anaeróbico, hace que termine muy bien la carrera, incluso teniendo un umbral anaeróbico bajo. Pues ya está. En esto se basa este software y es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de pruebas en las que he extenuado, puedo ir modificando
y viendo la progresión que tiene un ciclista. Vamos a suponer un ciclista con mucha capacidad aeróbica, que tiene un umbral aeróbico de 229 vatios frente a los 270 de FTP, están muy juntos estos datos. Observo que toda la carrera voy por el 80%. Hubiera sido una carrera muy fácil, con 270 y un índice aeróbico de 229. Sin embargo, un ciclista poco entrenado, con poca capacidad aeróbica, con el mismo FTP, hubiera terminado vacío totalmente. ¿Vale? Esto es lo que diferencia este software del resto de simuladores del mercado, que tiene en cuenta ambos conceptos, umbral anaeróbico y umbral aeróbico. ¿Vale? Entonces, en este lo vamos a usar para los momentos puntuales en los que veo que es tenuado, comparar los datos del fichero del Garmin con mis datos actuales y, consiguiente, poder hacer pequeñas modificaciones. Si yo veo que esta carrera sigo estando en un índice aeróbico de 0,7 aproximadamente, bueno, vamos a poner 0,75, la he terminado muy bien, que aproximadamente vaciando un 50%, pues voy sumándole, por ahí podría estar más o menos, valores al umbral anaeróbico y observar que al final de la etapa estoy en torno a un 40, un 50%. Ese vaciado, saber que estoy al 50%, lo puedo ir viendo también con la aplicación que tenemos para pantalla de datos en Garmin, en donde le puedes meter estos datos y te va mostrando en tiempo real qué vaciado aeróbico y anaeróbico tenemos. ¿Vale? Entonces la combinación de ir viendo en el propio Garmin, en la pantalla de datos, cuál es el vaciado con análisis de ficheros con esta aplicación cuando veo que es tenuado en una carrera, porque si voy despacio pues no tiene sentido, pero si veo yo que he terminado muerto, pues puedo ir viendo la evolución de los valores del ciclista, y esto es algo que es muy interesante. Con eso nos evitamos tener que ir haciendo test. Otra cosa es que no estemos haciendo pruebas o salida en grupeta que extenuemos y nos vemos en la obligación de ir haciendo test, más o menos. Vale, pues con este pequeño vídeo podemos saber de lo que va el programa. Venga, un saludo.